Muy buenos días, compañeros y compañeras. Estamos iniciando la sesión 3, denominada Análisis y Reflexión Crítica para la sistematización de experiencias y buenas prácticas en el programa Guarmiñán. Mi nombre es Teresa Viviano. En esta sesión vamos a trabajar lo que es el proceso de reflexión crítica, enfatizando en las matrices que se van a desarrollar en esta segunda etapa. La matriz de áreas críticas, la matriz de conclusiones y la matriz de potencialidades. Previo a eso, vamos a hacer algunas reflexiones para dejar las bases sobre lo que es el proceso analítico, el proceso reflexivo y la interpretación crítica, que son las bases para hacer una adecuada gestión del conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es responder por qué hacemos este proceso analítico, interpretativo y de reflexión crítica sobre nuestra experiencia, tomando en consideración que ya hemos desarrollado el proceso de reconstrucción de la experiencia a través del proceso narrativo. Ya tenemos una memoria sobre lo que fue nuestra experiencia. Y si ya tenemos esa memoria, ¿por qué sería necesario hacer un proceso de análisis, interpretación y reflexión crítica a nuestra experiencia? Es la primera interrogante que tenemos que responder. La respuesta a ello no es técnica, sino es ética y política. Es ética porque nuestra finalidad en la gestión pública es mejorar nuestra intervención y porque una experiencia sin proceso analítico, sin proceso reflexivo, no enseña y repite sus errores. Nosotros tenemos que arribar a una comprensión en profundidad de nuestra experiencia para develar los mecanismos, relaciones, condiciones, contradicciones, todo todo aquello que hizo posible o que también generó alguna limitación en aquello que se logró. Es decir, tenemos que ir más allá de los hechos. En las primeras matrices que se han trabajado, hemos hecho una recopilación de los hechos a través de la línea de tiempo. Hemos también hemos hecho una identificación de facilidades y de limitaciones. Ahora nos va a tocar analizar críticamente nuestra experiencia, porque de esa forma, esto deja de ser una memoria institucional para convertirse en conocimiento que pueda ser transmitido, que pueda generar un aprendizaje, una evidencia para mejorar la intervención. Y también enfatizar que hacemos este proceso porque queremos fortalecer nuestras capacidades. Y lo primero que nos enseña la sistematización es que a través del conocimiento nace en nosotros una nueva capacidad de cambio y de mejora, porque toda experiencia y toda práctica tiene un saber situado en un espacio y un tiempo y una forma de ver las cosas o un enfoque. Y cuando nosotros hacemos una reflexión crítica, esto necesariamente va a ayudar a que la acción cotidiana, a que la buena práctica o la buena iniciativa se, se convierta en conocimiento organizacional o institucional. Ahora veamos a qué se denomina análisis. Análisis, de acuerdo a la definición
de González es el conjunto de operaciones mentales y prácticas que se dan para separar y relacionar causas y consecuencias, hechos y juicios, subjetividad y objetividad y declaraciones y descripciones. Esta es la definición y en virtud de ello, cuando hablamos de análisis en una sistematización de experiencia, nos referimos también a un proceso complejo que combina razonamiento crítico y operaciones prácticas de organización de información. Es decir, de que no solo se trata de mirar la información recopilada y sino de entender cómo se entrelazan estos hechos, los discursos, las causas, las consecuencias y logros. El proceso analítico exige un pensamiento estructurado y organizado para comparar, abstraer, que establecer relaciones y categorías. Por eso se dice de que el análisis tiene que tener cierta calidad y esto dependerá de lo siguiente. En primer lugar, de las hipótesis de partida o hipótesis de acción que estén bien definidas. Del proceso de categorización, porque nosotros hacemos esta categorización para organizar, ordenar la experiencia y reflejar los ejes claves a través de la cual vamos a guiar nuestro proceso de observación, nuestro proceso de recojo de información y también nuestro proceso analítico. Las categorías nos ayudan a que simplifiquemos la información, a que simplifiquemos la experiencia y como ya se explicó, hay que tener solamente cuidado de que esta simplificación no se haga en exceso, ¿no? La calidad de la información cualitativa y cuantitativa es también muy importante, porque si la reconstrucción de la experiencia fue débil o parcial, el proceso analítico va a tener ahí una limitación. Por eso, la sistematización exige un rigor en la fase anterior, es decir, en la reconstrucción de la experiencia y también en la información que vamos a recoger a través de los instrumentos ad hoc, ¿no? Hay también un proceso en el cual tenemos que distinguir qué información podemos obtener en el proceso de la reconstrucción de la memoria y qué otra información es necesaria que pase por un levantamiento, aplicando encuestas, aplicando revisión estadística, revisión de documentos, entrevistas, grupos focales, entre otros. Por otro lado, está la capacidad para hacer una discriminación entre hechos y juicios, entre descripciones y declaraciones, entre la subjetividad y la objetividad. Bueno, vamos a proceder aquí a hacer algunas precisiones. Hechos y juicios. El hecho es algo que no puede, bueno, el hecho es algo que puede comprobarse, que tiene una evidencia empírica. Un juicio, en cambio, expresa una valoración o una interpretación personal. El proceso analítico requiere que separemos ambos niveles para que no se confunda un hecho o una evidencia con una percepción. Aquí le ponemos algunos ejemplos, ¿no? Dice, el equipo realizó 3 reuniones de coordinación interinstitucional. Esto es un hecho y este hecho tiene su evidencia. Seguramente habrá como evidencia un registro, ¿no?, de estas 3 reuniones. Y lo que viene a continuación sería el juicio. El equipo realizó motivadoras reuniones de coordinación interinstitucional que lograron animar a los participantes hacia un trabajo articulado y eficiente. Esto ya incluye un juicio. ¿Y de qué se trata? Se trata de que hagamos esta diferencia entre hechos y juicios a fin de sostener afirmaciones con evidencias y no solo con impresiones.
Es necesario hacer una separación entre lo descriptivo y lo declarativo. Así evitamos atribuir intenciones o compromisos no verificables. La descripción está basada en lo observado, está basada en la documentación y la declaración expresa una posición o compromiso. Es así que nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Si decimos el municipio firmó el convenio el 3 de marzo del 2025, estamos haciendo una descripción si es que este convenio se encuentra escrito o ha sido registrado, ¿no? El evento ha sido registrado. Pero si yo hago una apreciación, una declaración que atribuye una intención, como decir de que el municipio reafirmó su compromiso con la igualdad de género, esto es algo que tiene que hacerse una verificación. En el documento que se firma o sino también en las palabras expresadas por la autoridad que ha firmado el convenio en este caso, ¿no? Otro ejemplo es, durante la sesión, las participantes expusieron sus experiencias de acompañamiento a víctimas de violencia. Y esto se verifica seguramente en un registro, una grabación. Y si decimos, las participantes afianzaron su liderazgo comunitario en el acompañamiento a víctimas de violencia, esta es una declaración que atribuye una intención. No sabemos si es así y es por eso es clave que hagamos estas distinciones. Sí, también es necesario hacer una separación entre subjetividad y objetividad. La subjetividad refleja la mirada, las emociones, las experiencias con quienes vivieron la práctica. Y la objetividad busca que esas percepciones tengan un correlato en registros, en datos y en otras voces que puedan dar fe que esto ha ocurrido así y que no es solamente la impresión de una sola persona o de un pequeño equipo. El desafío del proceso analítico no es suprimir la subjetividad, sino reconocerla, interpretarla y contrastarla con otras evidencias. La correlación significa que dos hechos ocurren juntos, pero no necesariamente uno causa al otro. Es un error común equiparar la correlación, la coincidencia con la causalidad. Un análisis riguroso busca evidencias de causalidad y no solo coincidencia. Por ejemplo, tras la difusión del servicio, aumentó la búsqueda de ayuda en los SEM. Esto podría estar hablando de un proceso de correlación o de coincidencia, pero si ocurriera que efectivamente, después de hacer un estudio, se asegura que el aumento de búsqueda de ayuda en los SEMs tiene como explicación la difusión del servicio, podemos hacer la siguiente expresión. La difusión del servicio generó que se busque ayuda en el Centro de Emergencia Mujer. Aquí ya se expresa lo que es la causalidad. Y también es necesario hacer una separación entre opiniones y evidencias. En esta fase del proceso analítico tenemos que tener clarísimo lo que es una opinión. La opinión refleja la vivencia de las personas en cómo perciben su realidad, el cómo perciben la actuación del programa Guarmiñán, incluye lo que sintieron y el valor que aplican u otorgan a ello. Tiene esto un valor muy importante porque nos conecta con el sentido humano de la experiencia. Sin embargo, el análisis crítico exige ir más allá de la opinión, más allá del testimonio, y requerimos hacer una contrastación de esas percepciones con evidencias objetivas, ya sean datos de seguimiento, reportes, entrevistas, encuestas, porque solo cuando logramos una
combinación de ambas, de la vivencia y de la evidencia, de la opinión y de la evidencia, construimos un conocimiento confiable. Por ejemplo, cuando decimos, las usuarias se sienten más acompañadas desde que se implementó la estrategia de reconexión, eso expresa una opinión legítima y también es inclusive una interpretación. Pero cuando añadimos que el 78% de las personas reconectadas completaron su proceso de atención, esta afirmación se convierte en una interpretación fundamentada y con evidencia. Así, la opinión otorga sentido práctico y la evidencia aporta con la validación. Bien, ahora, hablando del proceso de reflexión crítica, se dice de que reflexionar críticamente es mirar la práctica desde la conciencia. Aquí ya no se trata solo de analizar hechos o datos, sino de entender qué nos revela esta experiencia sobre nuestras formas de actuar y decidir institucionalmente. En esta etapa, evaluamos la relación entre la práctica y el paradigma teórico que nos guió o que hemos asumido como marco crítico para entender la experiencia. A veces este paradigma, ese marco teórico, no estuvo presente desde el inicio de la intervención, sino que se ha incorporado recién en el proceso de la sistematización como herramienta de análisis. Tener en cuenta esto con honestidad nos permite poner en diálogo a nuestra experiencia con esos nuevos marcos conceptuales y someter nuestra experiencia a una lectura más profunda y exigente. Aunque claro es, sería mejor que estos marcos teóricos hubiesen estado en el momento en que se diseñó la intervención. Bueno, para resumir, la reflexión crítica nos lleva a identificar coincidencias, tensiones, contradicciones y discrepancias entre lo que se planificó y lo que realmente ocurrió o se esperaba que ocurra. Coincidencias que confirman aciertos, tensiones que revelan dilemas y contradicciones y que nos llevan a que pensemos, bueno, y que tal vez nos lleven a pensar y a repensar las nuevas estrategias de intervención. Por eso, bueno, en este proceso se promueve el cuestionamiento de las propias certezas y la reformulación de enfoques para responder mejor a los problemas a los cuales hacemos frente. La reflexión crítica implica contrastación con nuevos conocimientos, teoría, investigaciones o experiencias de otras regiones, lo que se denomina triangulación, y esto nos ayuda a enriquecer nuestra comprensión y nos permite situar la práctica en un horizonte más amplio. Y bueno, es lo que se denomina el aprendizaje institucional o también el aprendizaje organizacional, que nos va a permitir además identificar potencialidades para ver la experiencia no solamente en sus límites, no solamente en sus problemas, sino también en sus semillas de futuro. Pautas para la reflexión crítica. Bien, continuando con las preguntas para la reflexión crítica. Se dice que preguntar es el modo más honesto de aprender de la experiencia. Y en este caso no se trata de buscar respuestas rápidas, sino de abrir un diálogo con los actores de nuestra práctica, de nuestra experiencia, e indagar lo que funcionó bien, lo que falló y lo que se consolidó, a fin de generar un saber no solo para esta experiencia, sino para los nuevos ciclos de gestión que va a impulsar el programa Warmiñán. Aquí les muestro
una lista de preguntas. ¿Qué debilidades o vacíos se hicieron evidentes? ¿Qué aprendizajes se consolidaron a nivel de equipo, territorio e institución? ¿Qué aspectos de la práctica deberían de mantenerse, revisarse o abandonarse? ¿Qué innovaciones o estrategias emergieron que podrían replicarse? ¿Qué condiciones institucionales o políticas son necesarias para sostener estos avances y cómo ha cambiado nuestra comprensión sobre la intervención, sobre el territorio y sobre las personas a quienes acompañamos en su proceso para salir de la violencia, así como también indagar qué compromisos nacen de esta reflexión para seguir mejorando esta práctica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una experiencia, una buena práctica y considero que no hay nada que criticar a mi experiencia? ¿O considero que todo ha salido bien y por eso es una buena práctica y ya no hay nada que decir? Únicamente hacer la memoria institucional y hacer la presentación de la experiencia y nada más. Bueno, cuando ocurre eso, cuando creemos que no hay nada que criticar a nuestra experiencia, pueden ocurrir varias cosas. Una es que la experiencia sea, bueno, sí, perfecta, aunque eso es poco probable, porque toda experiencia, toda práctica social tiene contradicciones. En realidad, nos parece que no se han encontrado elementos de comparación, es decir, referentes teóricos o una diversidad de miradas que puedan ayudarnos a comparar nuestra experiencia. Es por eso que decimos que ahí el marco teórico ha sido insuficiente. También es posible que no has tenido paradigmas o enfoques que guíen a tu intervención, es decir, ha habido mucho activismo y no han habido estos referentes de comparación. Que tu observación haya sido muy superficial y es por eso que no has podido encontrar estos aspectos críticos o que no hayas construido parámetros de contraste o criterios de análisis. El pensar que una práctica no tiene contradicciones, no tiene problemas o errores es poco creíble, porque toda intervención social implica dilemas, decisiones difíciles, tensiones y errores. Así también podría ocurrir de que no se ha triangulado información o que no hayas indagado más sobre tu experiencia o también que no has dedicado el tiempo suficiente a pensar y analizar esta intervención. Así que cuando encontramos la matriz de áreas críticas con poco trabajadas, sí nos preocupa, ¿no? Porque entendemos que no se ha logrado consolidar este proceso analítico, este proceso de reflexión crítica y de interpretación de tu experiencia en base a los referentes teóricos, a los referentes de otras miradas y también a los parámetros de buenas prácticas, porque existen estos parámetros que nos permiten comparar y medir si nuestra experiencia merece ser denominada una buena práctica. En esta etapa buscamos encontrar el conocimiento crítico, que es el resultado más valioso de la sistematización. El conocimiento crítico es la conciencia que emerge del proceso analítico y de la reflexión y surge, claro, es de un proceso riguroso. Se dice de que es un
intangible, no se ve, no se toca, pero sostiene los resultados y los procesos. Y con esto nos referimos a que se trata del conocimiento tácito, es decir, de ese conocimiento que vive en las personas, de esas capacidades, enfoques, miradas y habilidades que han sostenido este cambio, que han generado esta buena práctica. Y es claro, ¿no? Residen las personas en los equipos, en sus decisiones, en sus interpretaciones y los aprendizajes que van teniendo a lo largo, a lo largo de su experiencia. Pero este conocimiento que vive dentro de las personas para que pueda ser transferido, para que tenga un valor institucional, debe ser sistematizado, transferido, compartido, difundido, actualizado e incrementado. Y por eso hacemos este proceso de sistematización, pero no podemos sistematizar toda la información de una práctica, sino que tenemos que elegir cuál es ese conocimiento, cuál es ese saber que es el que sostiene los cambios y los procesos. Y es justamente aquello que surge de este proceso analítico en el cual hemos hecho una categorización para identificar cuáles han sido las estrategias que han conducido a la mejora, al cambio, ¿no? Y también debemos de tener en consideración de que este es un conocimiento en construcción. El conocimiento crítico siempre se encuentra en construcción, en mejoras. Bueno, y claro, y requiere de herramientas, requiere de preguntas adecuadas, ¿no? Para poder extraerlo. Para obtener el conocimiento crítico usamos una matriz, una herramienta que denominamos la matriz de áreas críticas. Insistimos que esta es una herramienta muy potente dentro del proceso de análisis e interpretación crítica de la sistematización, porque ayuda a traducir el pensamiento reflexivo en una lectura estructural de los problemas. ¿Y para qué sirve? Para que se identifiquen riesgos, debilidades y aspectos a mejorar en los próximos ciclos de gestión, para reconocer los puntos estructurales que limitan o condicionan los nuevos ciclos de gestión. Ojo, no son limitaciones, no son dificultades de la práctica. Las áreas críticas son mucho más que eso. ¿Y cómo se construye? Se elabora dentro del proceso analítico a partir de la información reconstruida y otras fuentes como documentos, entrevistas, observaciones, haciendo una triangulación y haciendo la contrastación con el marco teórico. Y hay que tener en consideración que cada área crítica va a formularse como una tensión, como un dilema, como un problema vinculado a los procesos claves de la experiencia, ¿no? Nuestra experiencia ha sido ya categorizada en sus elementos claves y en estos elementos claves en que se ha categorizado nuestra experiencia, vamos a organizar las áreas críticas. Y decimos, ¿dónde se ubican las áreas críticas? Las podrían encontrar en los procesos estratégicos, ya sea el diseño, la planificación, la gestión, la evaluación. La pueden encontrar en los componentes técnicos y metodológicos, como los enfoques, instrumentos, articulación, en los resultados y aprendizajes, logros no sostenibles, brechas persistentes, en los factores institucionales, roles, coordinación, liderazgo, recursos, normas, en los procesos participativos y comunicativos, en los flujos de información, en las tomas de decisiones, en los vínculos interinstitucionales, en la dinámica de participación de la población usuaria, por ejemplo. Bueno, y aquí precisando, ¿no? ¿Qué
¿Qué es un área crítica y qué no es un área crítica? Hablando del problema, un área crítica es una situación estructural o recurrente que limita el desarrollo o la sostenibilidad de la experiencia y le limita en su continuidad en los próximos ciclos de gestión. ¿Qué no es una área crítica? Una limitación, una dificultad, un problema puntual o circunstancial que puede resolverse con ajustes operativos. El nivel de análisis. El área crítica no se ve de inmediato, ¿no? Y sino que se identifica a partir del proceso de análisis o reflexión crítica sobre la información que estamos reconstruyendo en la sistematización de la experiencia. Pero las limitaciones, las dificultades se van a encontrar durante la ejecución, durante la descripción que hacemos de la línea de tiempo, como un problema práctico, un problema administrativo, logístico que surge y que hay que tomar en consideración para el desarrollo operativo de la experiencia o de la práctica si la queremos replicar. El área crítica se origina en los procesos clave, el diseño, planificación, estrategia, enfoque, participación, gestión institucional. Las limitaciones, lo que no es un área crítica, surge de condiciones temporales como hablando la sobrecarga de trabajo, rotación de personal, retrasos logísticos, claro, siempre y cuando sean temporales y no estructurales, ¿no? Eh, el área crítica tiene un impacto sistémico porque influye en varios componentes de la experiencia y va a generar una limitación en su continuidad. Lo que son las limitaciones, las dificultades, estas tienen un efecto localizado porque solo afectarán a la actividad y durante un periodo específico. El área crítica es de carácter analítico, estructural y relacional. No es operativo, no es funcional, es básicamente estructural. Y también permite aprender de los límites y generar propuestas de mejora estratégica e institucional. Y requiere una mirada crítica, sistémica y propositiva. Y veamos acá la matriz. Esta tiene 4 columnas. En la primera hay que poner un aspecto clave de la experiencia, lo que ya le hemos hecho mención, ¿no? Si nuestra experiencia tiene un aspecto clave que se ha vinculado al diseño, porque en mi objeto de sistematización yo he identificado el diseño, lo pondré aquí y comenzaré a hacer la descripción del área crítica vinculado al diseño de la experiencia. Si un aspecto clave de mi experiencia es la capacitación, los procesos de desarrollo de capacidades, yo también comenzaré a hacer esta descripción. Y así como señala en la segunda columna, y también hay una tercera columna donde precisamos si el impacto ha sido alto, moderado o bajo, y también precisar si es superable en el próximo ciclo de gestión. Aquí le ponemos un ejemplo. A ver, un aspecto clave es la participación y el área crítica es: la experiencia de mejora del Centro de Emergencia Mujer y Familia ha sido diseñada por los operadores y operadoras del servicio, mas no incluye la opinión de los usuarios del servicio. Si mi componente clave es la participación, yo no puedo pensar que este diseño es participativo cuando únicamente han participado los operadores, ¿no? Una experiencia para que sea 100% participativa tiene que incluir a los decisores, a los operadores y a quienes reciben los beneficios de este servicio, ¿no? Y es por eso que acá ponemos que el impacto de esta área crítica es moderado,
y que es superable en el próximo ciclo de gestión si es que consideramos de repente incluir la opinión de un comité de usuarios o usuarias. Así también, otro aspecto clave que estamos aquí poniendo es la capacitación y decimos, la capacitación fue exitosa, sin embargo, no contempla mecanismos de refuerzo para dar mantenimiento a los conocimientos. Es decir, que no es un programa de capacitación continua y ocurre que es un proceso de capacitación aislado que se da una vez y después ya no hay un seguimiento, ya no hay una continuidad en la cual hay actualizaciones, en la cual hay reforzamientos. Bien, ahora veamos lo que son las potencialidades. Eh, es también un tipo de conocimiento crítico y requiere la identificación de fortalezas y catalizadores que pueden empujar procesos de cambio y mejorar nuestra experiencia en los próximos ciclos de gestión. La potencialidad es una fuerza positiva de la que se dispone pero que aún no ha sido utilizada. Pero es necesario que se identifique durante el proceso reflexivo para que sea usada en el próximo ciclo de gestión. El potencial está presente en la experiencia. Muchas veces está asociado a las facilidades que ya se han identificado e inclusive también a las áreas críticas. Esta matriz ayuda a hacer un ejercicio prospectivo que puede impulsar un cambio de paradigma en la intervención. Veamos aquí, ¿qué es una potencialidad y qué no es una potencialidad? Bueno, la potencialidad es una capacidad o recurso latente que aún no ha sido aprovechado o desarrollado, pero que se puede usar para impulsar mejoras o innovaciones en los próximos ciclos de gestión. Este, no es una fortaleza ya consolidada o que ya esté en uso. Eso no es. La potencialidad surge de indicios de aprendizajes incipientes o condiciones favorables. No es un logro ya institucionalizado y ni es parte de un proceso consolidado, sino es algo aún incipiente, algo que puede aprovecharse. Y por eso se dice de que es emergente, no es algo maduro, no es algo que forma parte del modo habitual de hacer las cosas que podemos atribuir a las facilidades o a las fortalezas que ya existen, ¿no? Es emergente, muestra una posibilidad, una probabilidad eh, y requiere materializarse, ¿no? La potencialidad tiene un potencial transformador si se cultiva o se integra a la gestión y puede abrir un nuevo ciclo de aprendizaje. No es una potencialidad aquello que ya fue, aquello cuyo aporte ya fue absorbido y no va a generar una novedad. ¿Ya? Y por ello su impacto es estático o limitado. Eso no es una potencialidad. La potencialidad es estructuralmente posible, pero no es actual. Depende primero de que se reconozca, se fortalezca y se ponga en práctica, ¿ya? Si es algo que se viene utilizando o es algo pasado que ya se implementó y sus efectos ya se evidencian, eso no es una potencialidad. Bueno, y esta matriz permite identificar oportunidades de mejora o expansión, anticipar caminos futuros a partir de lo aprendido, ¿no? Y bueno, y requiere una mirada prospectiva y apreciativa, es decir, ver lo que podría ser, no solo lo que ya es, ¿no? En ese sentido, aquí no se trata de una mirada que celebra los logros cumplidos, sino de una mirada
que aprecia aquellas cosas, aquellas fortalezas que aún no se han utilizado, pero que pueden servir para mejorar y transformar. Por ejemplo, aquí tenemos un aspecto que es la participación de las usuarias, y esta es la potencialidad. Bueno, estamos haciendo referencia a la evaluación de un servicio, al diseño de un servicio, de un centro de emergencia mujer, el cual queremos que este diseño sea participativo, en el que se escuche la voz de los decisores y también de los operadores y operadoras. Pero queremos ir más allá. Queremos integrar la voz de los usuarios y de las usuarias. Y la potencialidad es la siguiente. Las usuarias del CEN tienen conocimientos y expectativas claras sobre lo que se necesita para mejorar el servicio, de forma que se puede generar un comité de usuarias para consultarles sobre cómo mejorar el servicio. Bueno, hay que precisar qué tipo de potencialidad es. Aquí estamos poniendo de que se trata de un recurso y de que esta potencialidad se mantiene y que podemos utilizarla en el próximo ciclo de gestión. Y la última matriz que estamos incorporando para trabajar en el reporte 3 se llama la matriz de las conclusiones. Bueno, trabajar esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es extraer esta matriz las preguntas de sistematización que hemos desarrollado en el perfil de sistematización, en el proyecto de la sistematización de nuestra experiencia. Esas preguntas que hacen referencia al proceso, que hacen referencia a los logros, que hacen referencia a qué aprendizajes queremos obtener o que tal vez se centran en algún aspecto clave de vuestra estrategia, esas preguntas las vamos a incluir aquí y luego vamos a ensayar una respuesta. Pero esta respuesta tiene que ser muy concreta, a modo de conclusión. Esta respuesta tiene que tener evidencia. Ya hemos hecho las precisiones de qué es una apreciación, qué es una opinión, qué es una interpretación, qué es un hecho, qué es un juicio, qué es lo subjetivo o qué es lo objetivo, ¿ya? Aquí tenemos que dar una conclusión que no esté basada en una opinión únicamente. La conclusión tiene que integrar evidencia y luego hay que poner una valoración. Si esta respuesta que hemos dado a la pregunta de sistematización está conforme, señalamos que es conforme, porque si no hay que precisar que falta recoger información. Así, vamos a ir haciendo el análisis de cada pregunta, precisando si hay vacíos de información. Y sobre la base de esos vacíos es que vamos a trabajar los próximos instrumentos, que es lo que son los que están referidos que son los que están referidos al reporte ad hoc. Es decir, ahí, ahí se van a dar, ahí se va a dar la aplicación de las encuestas, entrevistas, revisión de documentos, todo eso, para que se complete esa información que no tenemos, esa información que no puede ser respondida con el proceso de la reconstrucción, con el proceso de la recuperación que hemos hecho a través de las matrices previas, ¿no? Llámese línea de tiempo, matriz de dificultades, matriz de fortalezas, de facilidades, de áreas críticas, entre otros, ¿no? Entonces, de eso se trata, de traer aquí las preguntas de sistematización, de dar una respuesta honesta, concreta, lógica y consistente, y luego valorar si esta respuesta cumple, ¿no?, con las características de un conocimiento
crítico, es decir, que no esté basada únicamente en una opinión, en un juicio, en una apreciación, sino que sea una respuesta que esté basada en hechos y en evidencias además. Bien, hasta aquí la exposición. Tienen pendiente trabajar el reporte 3, el cual incluye el proceso analítico de la experiencia, la matriz de áreas críticas, la matriz de conclusiones y el inventario de potencialidades. Bien, muchísimas gracias.